¿Qué ocurre cuando pensamos en algo que no existe? La psicología de Brentano había establecido que todo acto mental se dirige a un objeto. Pero Brentano, en su madurez, insistió en que esos objetos tenían que ser reales, sustancias individuales. Su discípulo Alexius Meinong se negó a aceptar esa restricción. Si podemos pensar en centauros, en montañas de oro o en el cuadrado redondo, y si esos pensamientos son actos mentales genuinos, entonces la psicología debe reconocer objetos que no existen, que ni siquiera pueden existir. Esta lección examina la teoría de los objetos de Meinong, su ampliación radical del dominio de la intencionalidad, su principio de independencia del ser así respecto del ser, y su influencia en la psicología de la Gestalt y en la filosofía posterior. El problema que Meinong plantea nace directamente de la psicología de Brentano, pero la lleva a un territorio que Brentano nunca habría aceptado. La intencionalidad, tal como Brentano la definió, exige que todo acto mental se dirija a un objeto. No hay pensamiento sin algo pensado, no hay deseo sin algo deseado. Hasta aquí, Meinong está de acuerdo. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué ocurre cuando pensamos en algo que no existe? Pienso en un centauro. Mi pensamiento es real, es un acto mental que ocurre en el tiempo, que puedo describir, que tiene consecuencias. Si la psicología descriptiva quiere dar cuenta de todos los fenómenos psíquicos, tiene que dar cuenta también de este. Pero si el centauro no existe, ¿a qué se dirige mi pensamiento? Si decimos que no se dirige a nada, entonces estamos diciendo que hay un acto mental sin objeto, lo cual contradice la definición misma de intencionalidad. Si decimos que sí se dirige a algo, entonces tenemos que admitir que hay objetos que no existen. El problema tiene una dimensión intencional y una psicológica. La dimensión intencional es estrictamente lógica. ¿Cómo puede un acto apuntar a algo que no está ahí? La dimensión psicológica es metodológica. ¿Puede la psicología estudiar actos dirigidos a centauros, a números, a valores morales, al cuadrado redondo? Para Meinong, la respuesta es clara. La psicología no puede permitirse el lujo de ignorar ninguno de estos actos. Todos ellos son fenómenos psíquicos reales, y si la intencionalidad exige objetos para ellos, entonces hay que aceptar que esos objetos, de algún modo, son. La obra de Meinong se concentra en un período relativamente breve, entre 1899 y 1904, pero su densidad filosófica es extraordinaria. 3 textos fundamentales jalonan su producción. En 1899 publica sobre los objetos de orden superior. Allí introduce una noción que tendrá consecuencias decisivas para la psicología. Hay objetos que no existen por sí mismos, sino que están fundados en otros objetos. Una melodía, por ejemplo, no es una cosa independiente. Está fundada en las notas que la componen, pero es algo más que la suma de esas notas. Esta idea, aplicada a la percepción, será el fundamento de la psicología de la Gestalt. Su alumno Ehrenfels tomará de aquí el concepto de cualidad gestáltica. En 1902 aparece Sobre los supuestos, una obra que amplía la clasificación brentaniana de los actos psíquicos. Brentano había distinguido 3 clases: representaciones, juicios y emociones. Meinong añade una cuarta: los supuestos o asunciones. Cuando leemos una novela o consideramos una hipótesis, no juzgamos que lo narrado sea verdadero, pero tampoco lo representamos sin más. Asumimos su contenido, lo tomamos como si fuera el caso. Este análisis enriquece la psicología descriptiva con un nuevo tipo de acto. En 1904 publica Sobre la teoría de los objetos, la exposición más sistemática de su pensamiento. Allí formula el principio que define toda su filosofía: el ser así de un objeto. Sus propiedades, lo que es independiente de su ser, de que exista o no. El centauro tiene cabeza de caballo y torso humano, aunque no exista. El cuadrado redondo es redondo y cuadrado a la vez, aunque sea imposible. La tarea de la teoría de los objetos es estudiar todo lo que puede ser pensado, exista o no. En cuanto a las fuentes indirectas, la recepción de Meinong en el mundo anglófono se debe en gran medida a la obra de John Findlay. Junto a ello, la escuela de Graz, con discípulos como Ernst Mally y Rudolf Ameseder, continuó desarrollando aspectos de la teoría de los objetos tras la muerte de Meinong, consolidando un núcleo de investigación que mantuvo vivo su legado durante décadas.
Alexius Meinong desarrolló su carrera en Graz, una ciudad austríaca donde fundó en 1894 el primer laboratorio de psicología experimental del Imperio Austrohúngaro. Allí formó una escuela propia, la Escuela de Graz, que durante décadas compitió en influencia con la Escuela de Viena, donde Brentano y sus discípulos más cercanos seguían trabajando. Meinong se había formado con Brentano en Viena entre 1875 y 1878, en los mismos años en que Husserl, Stump y Twardowski asistían a las clases del maestro. De todos ellos, Twardowski fue quien primero dio el paso decisivo. En 1894 publicó un breve pero influyente tratado sobre la distinción entre el contenido y el objeto de una representación. El contenido es lo que está en la mente, el acto de representar y su materia interna. El objeto es aquello a lo que el acto se dirige, lo que está fuera de la mente. Esta distinción, que Brentano nunca había trazado con claridad, es el punto de partida inmediato de Meinong. Sobre esa base, Meinong consuma la ruptura con Brentano. Para Brentano, en su madurez, solo existen las sustancias individuales. Los objetos intencionales son trascendentes y reales. Meinong replica, ¿y el centauro? ¿Y el número 3? ¿Y el deber moral? No son sustancias, no existen en el espacio y el tiempo, y sin embargo pensamos en ellos constantemente. Si la psicología ha de dar cuenta de todos los actos mentales, tiene que aceptar que estos objetos, de algún modo, son. La psicología del acto se transforma así en una teoría de los objetos, una disciplina más amplia que la ontología tradicional, que estudia todo lo que puede ser pensado, exista o no. La propuesta teórica de Meinong es una de las más audaces de toda la tradición brentaniana. Consiste en fundar una nueva disciplina, la Gegenstandstheorie o teoría de los objetos, cuyo dominio es absolutamente universal. Todo lo que puede ser pensado, sin excepción. Esta disciplina es anterior tanto a la metafísica como a la psicología. La metafísica pregunta qué existe. La psicología pregunta cómo conocemos lo que existe. Pero antes de responder a esas preguntas, dice Meinong, hay que establecer el dominio completo de lo pensable. Porque pensamos en muchas cosas que no existen, y si la metafísica solo se ocupa de lo que existe, deja fuera la mayor parte de nuestra vida mental. La teoría de los objetos viene a llenar ese vacío. Los objetos se clasifican en varios tipos. En primer lugar están los objetos existentes, las cosas reales que ocupan un lugar en el espacio y el tiempo. Esta mesa, aquel árbol, son los únicos objetos que Brentano reconocía. En segundo lugar, los objetos subsistentes, entidades que no existen en el espacio y el tiempo, pero que tienen propiedades. Los números, las figuras geométricas, las relaciones. El número 3 no está en ninguna parte, pero es impar, es primo, es mayor que 2. En tercer lugar, los objetos ideales, los valores, los deberes, los fines. No son cosas, pero son aquello a lo que se dirigen nuestros actos emocionales y volitivos. En cuarto lugar, y aquí está la audacia máxima, los objetos imposibles, el cuadrado redondo, la contradicción hecha objeto. También ellos son pensables, también ellos tienen propiedades. El cuadrado redondo es cuadrado y es redondo a la vez. Todo esto se sostiene sobre el principio de independencia del ser así respecto del ser. Las propiedades de un objeto, lo que el objeto es, no dependen de que el objeto exista. Podemos describir un centauro con todo detalle sin tener la menor idea de si existe o no. Las matemáticas estudian las propiedades de los números sin preguntarse si los números existen. La ética estudia los valores sin preguntarse si los valores son cosas reales. Meinong lo resume en una fórmula tan elegante como provocadora. Hay objetos de los cuales es verdad que no existen objetos tales. La teoría de los objetos no es una especulación gratuita. Meinong la sostiene sobre 3 argumentos que apelan tanto a la psicología como al lenguaje y a la práctica científica. El primer argumento es el de la intencionalidad. Todo acto mental se dirige a un objeto. Esta es la herencia brentaniana que Meinong acepta sin reservas. Pero si aceptamos este principio, tenemos que aceptar sus consecuencias. Cuando pienso en un centauro, mi pensamiento es un acto mental real. Si negamos que haya un objeto al que se dirige, entonces estamos diciendo que hay un acto sin objeto, lo cual contradice la definición misma de intencionalidad. La única salida es admitir que el centauro, de algún modo, es un objeto. No existe, pero es.
La psicología descriptiva no puede permitirse el lujo de mutilar su propio campo de estudio declarando ilegítimos ciertos actos mentales solo porque sus objetos no encajan en una ontología restrictiva. El segundo argumento es semántico. Hablamos constantemente de cosas que no existen y nos entendemos. Decimos, el centauro es un ser mitológico, Pegaso tiene alas, el cuadrado redondo es contradictorio. Estas oraciones son significativas, si aplicamos un principio semántico elemental. A cada término significativo le corresponde algún tipo de objeto. Entonces debemos admitir que existen objetos para esos términos. No existentes, pero objetos al fin. La teoría de los objetos proporciona el marco para dar cuenta de esta significatividad sin tener que fingir que cuando hablamos de centauros no estamos hablando realmente de nada. El tercer argumento apela a las matemáticas y a la ética. Los números no existen en el espacio y el tiempo. El número 3 no está en ninguna parte. Sin embargo, las matemáticas los estudian, establecen sus propiedades, los relacionan entre sí. Son objetos subsistentes. Del mismo modo, los valores morales, la justicia, la bondad, no son cosas reales, pero la ética los estudia y nosotros dirigimos hacia ellos actos emocionales y volitivos. Si la psicología ha de dar cuenta de todos los actos mentales, tiene que incluir los actos dirigidos a estos objetos. Negarlos sería dejar fuera de la psicología el pensamiento matemático y la experiencia moral, lo cual es insostenible. Las implicaciones de la teoría de los objetos son profundas y afectan tanto a la psicología como a la ontología y a la historia de la escuela brentaniana. La primera implicación es la ampliación del campo de estudio de la psicología. Si la psicología descriptiva de Brentano se ocupaba de los actos mentales y sus objetos, la de Meinong amplía enormemente el dominio de esos objetos. Ya no se trata solo de percepciones, recuerdos y juicios sobre cosas reales. También son fenómenos psíquicos legítimos el pensamiento matemático, la experiencia estética, la deliberación moral, la fantasía y la imaginación de lo imposible. La psicología no puede permitirse declarar ilegítimos ciertos actos solo porque sus objetos no encajan en una ontología restrictiva. La segunda implicación es la fundación de una nueva disciplina. La teoría de los objetos no es un capítulo de la psicología ni de la metafísica. Es una ciencia autónoma, lógicamente anterior a ambas. Antes de preguntar qué existe, hay que establecer el dominio completo de lo pensable. Porque solo sabiendo todo lo que puede ser pensado podemos determinar, después, qué parte de eso existe realmente. La Gegenstandstheorie es, en este sentido, la ciencia más fundamental de todas. La tercera implicación es la influencia en la psicología de la Gestalt. La noción de objetos de orden superior, objetos fundados en otros objetos, como una melodía respecto de sus notas, es el fundamento teórico del concepto de cualidad gestáltica. Christian von Ehrenfels, alumno de Meinong, formuló en 1890 la idea de que el todo perceptivo es algo más que la suma de sus partes. Esa idea, que está en la base de la escuela de la Gestalt, procede directamente de la teoría meinoniana de los objetos fundados. La cuarta implicación es la ruptura definitiva con Brentano. El maestro había evolucionado hacia un realismo cada vez más estricto. Solo existen las sustancias individuales. Meinong responde con una ontología mucho más generosa. Hay objetos que no son sustancias, que no existen en el espacio y el tiempo, que ni siquiera son posibles, y sin embargo son objetos legítimos de conocimiento y de actos mentales. La escuela de Brentano se divide aquí de forma irreversible. La teoría de los objetos es tan sugerente como problemática. 4 cuestiones han ocupado a sus críticos desde su formulación. El primer problema es el de los objetos imposibles. ¿Puede el cuadrado redondo ser un objeto legítimo de pensamiento? Ciertamente, podemos decir las palabras cuadrado redondo y construir argumentos sobre él. Pero esas palabras son contradictorias. No describen nada que pueda ser, ni siquiera en principio. Si aceptamos objetos imposibles en nuestra ontología, ¿no estamos aceptando contradicciones? Meinong responde que la lógica se aplica a lo real y a lo posible, pero no necesariamente a lo imposible. Un objeto imposible puede violar la lógica sin que la teoría que lo estudia sea contradictoria. Pero esta distinción entre la lógica del objeto y la lógica de la teoría ha sido considerada por muchos como una petición de principio.
El segundo problema es la distinción entre lo subsistente y lo simplemente inexistente. Los números subsisten, tienen propiedades, se relacionan entre sí, forman un sistema. Los centauros no subsisten, son ficciones, pero ambos tipos de objetos no existen en el espacio y el tiempo. ¿Qué criterio permite distinguirlos? Meinong apela a la noción de ser así. Los números tienen un ser así rico y determinado. Los centauros también, pero de otro tipo. La distinción es intuitiva, pero no está formalizada. Sin un criterio claro, la teoría corre el riesgo de volverse arbitraria. El tercer problema es el del estatus de la propia teoría. ¿Es la teoría de los objetos una ontología que describe la realidad última, o es una semántica que describe el modo en que hablamos sobre la realidad? Si es ontología, entonces los objetos imposibles existen de algún modo, lo cual es difícil de aceptar. Si es semántica, entonces la teoría no habla del mundo, sino de nuestro lenguaje sobre el mundo, y su alcance es mucho más modesto. La ambigüedad entre ambas lecturas ha acompañado a la recepción de Meinong desde el principio. El cuarto problema es el de las consecuencias para la psicología empírica. Si la psicología debe estudiar actos dirigidos a objetos inexistentes, ¿cómo se investiga eso experimentalmente? ¿Qué experimento puede diseñarse para estudiar el acto de pensar en un centauro en cuanto acto dirigido a un centauro? La teoría de Meinong ofrece un marco conceptual, pero no está claro que pueda traducirse en un programa de investigación empírica. La recepción de Meinong ha oscilado entre el olvido, la crítica demoledora y la rehabilitación. 3 hitos jalonan este debate. El primero es la recuperación de Meinong por John Findlay en 1933. Findlay, un filósofo británico formado en la tradición analítica, publicó el primer estudio sistemático en inglés sobre el pensador austríaco. Findlay conectó la teoría de los objetos con la psicología descriptiva de Brentano y defendió su valor para una teoría general de la mente. Su lectura es favorable, pero no acrítica. Ya señala las dificultades de los objetos imposibles y la ambigüedad entre ontología y semántica. Durante décadas, el libro de Findlay fue la principal vía de acceso a Meinong en el mundo anglófono. El segundo hito es la crítica de Bertrand Russell en su ensayo, sobre el denotar, de 1905. Russell ataca directamente el corazón de la ontología de Meinong. ¿Cómo analizar una oración como, el actual rey de Francia es calvo? Francia no tiene rey. Si seguimos a Meinong, tendríamos que postular un objeto, el actual rey de Francia, que no existe pero que es calvo. Russell propone una alternativa. La oración no se refiere a un objeto, sino que es una conjunción encubierta de afirmaciones. Afirma que hay al menos un rey de Francia, que no hay más de uno, y que ese individuo es calvo. Como la primera afirmación es falsa, la oración entera es falsa. No necesitamos objetos inexistentes, basta con un análisis lógico del lenguaje. El principio de parsimonia ontológica. No multiplicar los objetos sin necesidad. Se convierte en un argumento devastador contra Meinong. El tercer hito es la rehabilitación lógica de Meinong por Richard Routley en 1980. Routley, un lógico australiano, defendió que una semántica rigurosa puede manejar objetos inexistentes sin caer en contradicción. Desarrolló una lógica meinongiana que formaliza el principio de independencia del ser así respecto del ser y permite razonar sobre objetos imposibles sin que el sistema colapse. Para Routley, Meinong no era un metafísico ingenuo que poblaba el mundo de entidades extravagantes, sino un precursor de la lógica libre y de las semánticas intencionales. Su rehabilitación ha devuelto a Meinong al centro de los debates contemporáneos sobre la referencia, la intencionalidad y la ontología. Llegamos al final de nuestro recorrido por Alexius Meinong. 3 ideas para recordar. Primera, la ampliación de la intencionalidad. Meinong lleva el principio brentaniano hasta sus últimas consecuencias. Si todo acto mental se dirige a un objeto, entonces hay que aceptar objetos que no existen, que ni siquiera pueden existir. La psicología no puede limitarse a estudiar los actos dirigidos a lo real. El pensamiento matemático, la fantasía, la imaginación de lo imposible, la deliberación moral son también fenómenos psíquicos legítimos que merecen ser descritos y comprendidos. Segunda, el principio de independencia. El ser así de un objeto. Sus propiedades, lo que es, no depende de que el objeto exista. Esta idea, aparentemente sencilla,
funda una nueva disciplina, la teoría de los objetos, una ciencia anterior tanto a la metafísica como a la psicología, cuyo dominio es todo lo pensable. Tercera, un legado disputado pero vigente. La crítica de Bertrand Russell en 1905 pareció demoler la ontología meinoniana. Pero la rehabilitación lógica de Richard Routley en 1980 devolvió a Meinon al centro del debate contemporáneo sobre la referencia, la intencionalidad y la semántica. Además, su influencia en la psicología de la Gestalt, a través de Ehrenfels, conecta su pensamiento con una de las grandes escuelas de la psicología científica del siglo XX. Para quienes deseen profundizar en Meinon, las fuentes imprescindibles comienzan con sus propias obras. Sobre los objetos de orden superior de 1899 introduce la noción de objetos fundados, base de la psicología de la Gestalt. Sobre los supuestos de 1902 amplía la clasificación brentaniana de los actos psíquicos. Sobre la teoría de los objetos de 1904 es la exposición más sistemática de su pensamiento. En cuanto a los estudios, la monografía de John Findlay de 1933 sigue siendo una referencia clásica para comprender la teoría de los objetos en relación con la psicología descriptiva de Brentano. Richard Routley, en su obra de 1980, ofrece la rehabilitación lógica que devolvió a Meinon al centro del debate contemporáneo. Para una introducción actualizada, el artículo de Johann Marek proporciona una excelente visión de conjunto. En la próxima lección iniciaremos el estudio de Carl Stumpf, otro discípulo de Brentano que llevó la psicología del acto al laboratorio. Nos centraremos en su psicología del sonido, en la fundación del Laboratorio de Psicología Experimental de Berlín y en su papel como puente entre la psicología descriptiva de Brentano y la psicología experimental del siglo XX. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.